Bienvenidos a Mesa de Diálogo, este espacio de encuentros de Rosario 3. Y hoy vamos a hablar del corazón y lo vamos a hacer con Rafael Díaz, cardiólogo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Además es director de la Fundación ECLA y también director del Departamento de Cardiología del ICR de la ciudad de Rosario. La verdad que un tema para hablar muchísimo, complicado, pero lo primero que nos gustaría abordar es preguntarle si tenemos un diagnóstico de cómo está el corazón de los argentinos y también de los santafesinos. Sí, tenemos un diagnóstico de cómo está. Afortunadamente conocemos algo de lo que le pasa a la población en general. Y lo que le pasa a la población en general no es ni más ni menos lo que le pasa a la población de todo el mundo. La Argentina forma parte de aquellos países que tienen muy alto índice todavía de enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares en el mundo se están reduciendo, su incidencia se está reduciendo. En los países emergentes, todavía hoy no se ve esa caída tan importante y tenemos casi una epidemia de enfermedades vasculares. Y cuando me refiero a enfermedades vasculares, me refiero a aquellas que afectan las arterias de la cabeza, del cuello y las arterias del corazón. Las de la pierna también. En general me refiero a aterosclerosis. Entonces, todavía nosotros tenemos una muy alta incidencia de aterosclerosis. La prevalencia, que es qué porcentaje de la población la sufre, es alta. Y todavía no vemos una caída muy ostensible, como sí se ven en países que ya no son emergentes, sino países del primer mundo. Usted dice alta. ¿Qué es alto? Se la tendría que dar en números, que no tiene importancia, pero es muy alta la incidencia. Si usted calcula qué le pasa a la población y de qué la población de qué sufre, cuáles son los eventos más graves que tiene una población, esos son eventos vasculares. ¿Sí? ¿Cuál es la primera causa de muerte en países como el nuestro? Eventos vasculares. Eventos vasculares. Se dividen acá y acá, pero es la primera causa de muerte. ¿Qué sigue después? Cáncer, población general me refiero. Entonces todavía sigue siendo enfermedades vasculares aquellas que predominan cuando hablo de enfermedades que realmente causan problemas graves. Doctor, antes de hablar de los enemigos del corazón, de la hipertensión y de algunas investigaciones que están en marcha, me gustaría abordar algunas cuestiones más generales. En primer lugar, ¿todos debemos hacernos un estudio del corazón? Y si es así, ¿en qué momento de nuestra vida? Para generalizar, yo diría que es así. En los pacientes, en los sujetos jóvenes, aquellos que hacen deporte extremo, que hacen actividad física importante, deberían tener un control cardiológico previo como para descartar alguna patología grave que traigan generalmente desde el nacimiento y que no lo saben, y que esas son causas de catástrofes médicas que ustedes seguramente los ven porque ustedes publican ese tipo de catástrofes y comentan ese tipo de catástrofes. Si sacamos los sujetos jóvenes y vamos a los sujetos un poco mayores, yo diría que la mayoría de los sujetos, sanos o no, en determinado momento de la vida tienen que tener un control cardiológico sin duda. Y dependiendo de lo que uno encuentre, tiene que seguir adelante o no. Pero tienen que tener un control cardiovascular. ¿Y qué pasa con los niños? Los niños son patrimonio de la pediatría. En general yo no diría que un chico tiene que ir a un control cardiológico, tiene que ir a un control pediátrico y el pediatra definirá qué es lo que tiene que hacer. No es un patrimonio, no es patrimonio de los cardiólogos los niños, salvo que tengan una patología cardiovascular. Tienen que ir al pediatra, sí, obviamente, claro. y hacerse sus controles. Usted hablaba de la alta incidencia de los episodios cardiovasculares y hablado de una epidemia. Sacando a aquellas personas que tienen una cuestión congénita, ¿cuánto tenemos de hereditarios nosotros en la posibilidad de desarrollar una enfermedad del corazón? Esa es una muy buena pregunta. ¿Y cuál es el componente genético para desarrollar enfermedades vasculares? No es tan potente. O pongámoslo en este sentido. Lo único que usted puede dar es mayor o menor susceptibilidad a desarrollar alguna enfermedad. Porque ninguna de estas enfermedades que estamos hablando son enfermedades monogénicas, es decir, no hay ningún defecto de un gen que produzca una enfermedad, hipertensión, diabetes, obesidad, etc. Son todas poligénicas. Entonces, en general, lo que usted puede heredar es una mayor susceptibilidad a enfermarme a través de un proceso vascular, que eso es lógico. ¿Cuánto es, si yo lo pongo en número? No más del 8%. Es decir, para desarrollar enfermedad coronaria, la carga genética interviene en un 8%. ¿Qué quiere decir eso? Que 92% de lo que me pase tiene que ver con el ambiente. Y cuando digo el ambiente, ¿qué quiere decir el ambiente? Soy fumador, soy hipertenso, como mucho, no como mucho, como mucha grasa. No como... Es decir, el ambiente es el que me genera más del 90% de todo lo que nos está pasando en términos vasculares. Entonces,
no le podemos echar la carga a mi papá, ni a mi mamá, ni a mis ancestros. En realidad es la modulación de este ambiente el que nos lleva a lo que nos está pasando. Y si un familiar tuvo algún episodio del corazón reciente, yo como familiar me tengo que preocupar, ¿estoy más expuesto a poder tenerlo o tengo que hacerme un control? Entonces, si usted o si alguien tiene un familiar directo, padre, madre, hermano, etcétera, que tenga un problema vascular de joven, porque si usted espera hasta los 80, todos van a tener problemas vasculares. Entonces, si yo antes de los 50 o 55 años tuve un problema, un pariente mío directo tiene un problema vascular, yo tengo mayor susceptibilidad a padecerlo que la población general. Entonces, debería enfocar y focalizar el ojo un poquito más. Pero le vuelvo a repetir, en términos generales y como concepto, la carga genética interviene, pero no tanto, interviene mucho más el ambiente que la carga genética. En el ambiente tenemos diabetes, fumador, una vida sedentaria, exceso de consumo de sal, si se quiere, y después lo abordamos mejor, hipertensión. Digo, ¿cuál es el peor enemigo hoy del corazón? Lo dijo mejor que yo, así que para qué te lo voy a repetir, lo dijiste perfecto, pero en general todos esos son enemigos del corazón. ¿Cuánto interviene cada uno? Mucho o poco dependiendo de muchos factores, pero prácticamente, digamos, la población tiene que dejar de fumar. Si no deja de fumar va a seguir padeciendo dos enfermedades muy claras. O va a tener cáncer o va a tener enfermedad coronaria, casi con seguridad. Si la presión arterial durante toda la vida es elevada, seguro que vas a tener un problema vascular cerebral o un problema coronario. Si sos diabético, obeso, hipertenso, excedido de peso, etcétera, muy probablemente tengas un problema coronario. Entonces, todos los factores ambientales intervienen y mucho, y el equilibrio de todas esas fuerzas es la que tenemos que tratar de modular desde la medicina. Nosotros ¿El los médicos, estrés es hoy un factor nuevo a tener en cuenta? No, no es un factor nuevo, es un factor histórico, lo conocemos muy bien. ¿Tiene más incidencia? En términos, a ver, te lo voy a poner en números para que se entienda bien. ¿Cuánto interviene el estrés en un individuo? No lo puedo saber. Es decir, eso es muy importante interpretarlo así. Los médicos atendemos pacientes, que son individuos, pero no podemos estudiar pacientes, tenemos que estudiar poblaciones para entender a los pacientes. En una población general, si yo analizo quiénes se infartan, cuánto interviene el estrés en un infarto de miocardio, esa es una buena pregunta. Depende de dos factores. ¿Cuán prevalente es el fenómeno en la población? Vamos a suponer que yo estudio 100.000 personas en la ciudad de Rosario y encuentro que el estrés es muy prevalente, que la mayoría de las personas, voy a poner una exageración y lo pongo en blanco y negro, que todas las personas están estresadas. Bueno, si todas las personas están estresadas ya me cuesta más diferenciar ese factor. Pero ahora veo, ¿cuál es la potencia que tiene el estrés cuando yo digo una población estresada versus una no estresada? ¿Cuánto se infarta una? Vamos a suponer que la potencia para infartar sea 2 veces. Entonces yo multiplico el 2 por la prevalencia y digo, bueno, el estrés es muy importante. ¿En cuánto interviene el estrés en el desarrollo de un accidente coronario agudo, por ejemplo un infarto? Aproximadamente en un 30% en la población. Ahora, en el individuo es totalmente diferente, porque en el individuo yo me siento con un sujeto y viene y me dice, mira, ayer quebré y me metieron preso, o sea, perdí mi libertad, perdí mi condición económica y me divorcié, y hoy me infarté. Lo más probable es que tenga mucho peso en ese caso particular, porque perdió 3 de las variables más importantes psicológicas de un individuo. Ahora, no podemos estudiar un individuo, porque nunca vamos, a lo mejor todo eso le pasó, pero además es hipertenso y la arteria se le ocurrió taparse porque era hipertenso y no porque, o sea... Y juega la subjetividad también de la persona y cómo canaliza y puede llevar adelante, por supuesto. Por eso digo que nosotros estudiamos poblaciones y lo que entendemos de las poblaciones intentamos aplicarlo al individuo que tenemos enfrente, que es una forma de hacer, digamos, es la forma que tenemos los médicos de hacer medicina. Los sanitaristas estudian poblaciones y toman medidas poblacionales para afectar la salud o la enfermedad de los individuos. Hablábamos antes de la hipertensión, le quiero preguntar por el tema de la sal. Hay un cambio de paradigma, usted lo va a explicar seguramente mejor que yo, pero digo, ¿por qué es tan nocivo, o se dice que es tan nocivo, consumir mucha sal como consumir 0 sal o poca sal? Es un tema complicado. El tema sal es medio dogmático, y dogma tiene que ver con un relato. La transferencia del conocimiento históricamente se hizo a través de un relato, a través de una historia. Hoy, a partir de la revolución digital y la
disponibilidad de datos y la velocidad con que los datos cruzan, tenemos más datos. Entonces los relatos empiezan a caer frente a los datos. El relato es una historia contada, el dato es una historia contrastada, es una entidad real. Históricamente, desde que yo soy médico, ya hace muchos años, el consumo de sal era excesivo para la población y había que bajarlo. Siempre es bueno menos sal, siempre es bueno menos sal. Y la verdad que los datos que teníamos hasta ese momento, pobres, dicen exactamente eso. Ahora tenemos mucho más datos que contrastar. Y la realidad es que la ciencia se incrementa su contenido en base a la observación no empírica, porque la observación empírica decía, el que come mucha sal le va mal, el que come poca sal. Pero cuando vos contrastás esos datos con datos reales, los testeás las hipótesis, empiezan a aparecer otro tipo de realidades y de datos. Y lo que encontramos en los últimos 5 a 10 años, te diría, es que comer sal en exceso hace muy mal, sin ninguna duda, y aumenta la incidencia de accidentes cerebrovasculares y de infartos, más que nada accidentes cerebrovasculares. La hipertensión se asocia mucho a un problema vascular cerebral, ¿no? Las cifras muy altas de presión se asocian más a esto que a esto. Pero ¿cuál es el problema? Que comer muy poca sal también se asocia a problemas de salud graves. Y este es, yo no digo, ojalá fuera un cambio de paradigma, todavía no lo es, pero este es el desafío que se está imponiendo en algunos sectores, ¿sí? Ahora, discúlpeme, Ojo, comer sí. poca sal es, agarro el salero y le pongo sal a la comida, o lo estoy pensando también en los alimentos que ya de por sí contienen una buena cantidad de sal. Claro. El consumo promedio de sal en la República Argentina es de 4.9 gramos de sodio por día. Ahora te lo explico en castellano. 4.9 gramos de sodio por día equivalen a 12 gramos de sal blanca, la que ustedes conocen en la mesa. No hay cifras, de nuevo, relato puro, no hay cifras reales. Yo me encargué especialmente de averiguar cuánto del contenido de sal, de los 5 gramos por día o de los 12 gramos de sal diarios que comemos, viene en los alimentos y cuánto es discrecional. Discrecional se llama la sal que le ponemos. La sal que le agregamos. No hay datos oficiales. El único dato que figura es del Ministerio de Salud Pública del otro gobierno. Me encargué de hablar con la persona que lo hizo, que es amigo además. Le pregunté, ¿cómo lograste este dato? A través de un modelo matemático. Quiere decir que no hay dato de cuánto es discrecional y cuánto es. Se especula que en la Argentina, parecido a la mayoría de los países, va entre un 15-20% y un 30-40%. Es decir, que yo creo que está por ahí. Debe ser discrecional, yo lo pondría así, 30-70. Quiere decir, 70 viene con los alimentos, no lo puedes tocar a eso. 30% es discrecional, es lo que vos le pones a la comida. ¿Y eso es lo que hay que eliminar? Yo no lo eliminaría, yo diría, lo que yo eliminaría es el salero de la mesa. Yo eliminaría a aquella persona que compulsivamente se siente y le pone sal antes de probar la comida, por ejemplo. Me parece que eso es un error grosero. Ahora, vuelvo a repetir, comer mucha sal hace mal, pero comer nada de sal también hace mal. ¿Y genera el mismo fenómeno en el corazón? Y en otras partes. O sea, no solamente hay problemas vasculares, sino que hay otro tipo de problemas. Entonces, no estamos muy seguros. Lo único que decimos, todavía no hay un cambio de paradigma. Yo no me animaría a decir que hay un cambio de paradigma. Lo que sí me animaría a decir es que está desafiada la hipótesis anterior, que comer mucha sal era muy malo y comer nada de sal era muy bueno. Eso no parece ser así, por lo menos nosotros decimos que no parece. Entonces, como todo esto es observación, porque usted no puede hacer un estudio, se podría hacer un estudio, sí, pero no hay estudios que digan, yo le doy mucha sal a un grupo, le doy poca sal al otro grupo. Entonces, como no hay esos estudios y los pocos que hay son de muy mala calidad y hechos de la década del 70-80 y no sirven para nada, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Observar. La observación es empírica y tiene errores implícitos graves. A lo mejor lo que estamos diciendo nosotros es un error, o a lo mejor no es un error. O a lo mejor lo que dicen los otros es un error. Entonces nosotros estamos diciendo, observamos que la curva es en U. Es decir, es muy grave acá y es muy grave acá. Acá es lo mejor. ¿Y qué es acá? Y acá es un rango que va entre 3,5, 3 y 5. O sea que nosotros no estamos tan mal si nos ponemos ahí. Estamos en el extremo del rango, pero uno podría decir, lo bajo a 4, pero no mucho más. Ahora, la observación es empírica y tiene errores. ¿Cómo explico la observación tiene errores? Le voy a dar un ejemplo que se lo uso con los residentes y es tan simple. Cuando uno analiza, por ejemplo, ¿qué le pasa a la gente que tiene un infarto de miocardio? Bueno, yo te voy a comentar. La gente que tiene un infarto de miocardio, si tiene pelo gris,
canoso le va mal, comparado al que no tiene pelo gris canoso. Te voy a decir, pero no puede ser, el pelo gris condiciona la evolución de un infarto. No, la edad lo condiciona. Claro. La mayoría de los añosos son canosos. Entonces, esa es la confusión de la observación. Como nosotros estamos entrenados, decimos, no, pará, ajustámelo por edad, porque si no, todos los más viejitos son canosos, obviamente. Entonces, lo que te va peor es con la edad. Si vos tenés un problema coronario grave a los 90 años, no es lo mismo que tener los 30. La mortalidad de los 90 años es muy alta, la mortalidad de los 30 años es muy baja. No fue el pelo, fue la edad. Bueno, acá es muy obvio el ejemplo que yo di. Ahora, imagínate cuando vos estudias poblaciones gigantes, que hay condiciones ocultas que no podemos medir. Un día hicimos en uno de los tantos estudios dijimos, la siesta, nuestra hipótesis es, dormir la siesta es protectora. Debe proteger al individuo. ¿Por qué? Porque suponemos que dormir la siesta te relaja. Nos dio exactamente lo contrario. No hay que dormir la siesta. Pero no. Jamás diría eso. Jamás diría, sigan durmiendo la siesta. Pero, ¿cómo interpretarlo? Entonces dijimos, qué difícil que es. ¿Por qué? Porque entonces vos empezás a ajustar. Bueno, sacame los gordos, sacame los flacos. Cuando ajustás todo te sigue dando que dormir la siesta no es protectora. Entonces podría haber algo, vamos a suponer ahora la inversa. El que duerme la siesta, ¿por qué la duerme? La duerme porque se quiere relajar o porque no se siente bien a lo mejor. Y si no se siente bien, tiene una enfermedad subclínica que yo no conozco, y quizás eso sea lo que condiciona que después no le vaya tan bien. Entonces, en la siesta, como siesta, hay dos tipos de individuos. El que es muy sano y le encanta relajarse después de almorzar, y el otro que no está tan sano, a pesar de que no lo sepamos, y que subclínicamente, por debajo de él, hay alguna enfermedad que lo obliga a dormir la siesta. Claro. Entonces, me contamina la población. Entonces, no, bueno, esa es la observación. Claro. La observación tiene errores. Doctor, hablábamos antes de la hipertensión, decía que es la causa de la mayoría de los casos de accidentes cerebrovasculares. Es una causa muy importante de los accidentes vasculares. ¿Qué cantidad de población hoy es hipertensa? Muy alta, muy alta. Medida, datos, no relatos, sí. Datos. Nosotros estamos haciendo un estudio en la provincia de Santa Fe de 7.500 individuos, muy bien sampleados. La mitad son del ámbito urbano, la mitad son del ámbito rural. Todos estos individuos tienen entre 35 y 70 años. La prevalencia, es decir, la proporción, el corte transversal, la proporción de individuos con presión arterial elevada y o antecedente de hipertensión arterial, o dicho en criollo, la cantidad de hipertensos, 50%. 50% de la población. Uno de cada dos ciudadanos, individuos, no digo enfermos, individuos que tienen 35 y 70 años en la provincia de Santa Fe, medidos en la ciudad y en el ámbito rural, son hipertensos. ¿Y todos lo saben? No. ¿Y cuántos se estiman que lo saben y cuántos no? La mitad lo sabe y la mitad no lo sabe. Es altísimo. Un horror. Y todas esas personas podrían tener un accidente cerebrovascular, están en riesgo y no lo saben. Bueno, no todas las personas no van a tener un accidente. Bueno, ¿están en mayor riesgo que la población general de tener un accidente cerebrovascular? Sí, están en mayor riesgo. Entonces este es un problema grave que tenemos. El problema más grave de todos es de toda esa población, es decir, yo tomo ahora 100, yo dije, la mitad son hipertensos, tomo 100 hipertensos ahora. De todos los hipertensos, y este dato es grave, dato, 1 de cada 6, 15%, tiene presión normal. 5 de cada 6 tiene presión alta. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Sí, claro. Después de esta nota, doctor, todos a controlarse la presión. Y sería una buena medida de prevención. Nosotros tomamos una medida, digamos, opuesta a esa, pero también con la misma lógica. Nosotros, ¿qué hicimos desde la Fundación? Fuimos a buscar hipertensos. Entonces salimos a la calle, fuimos a la calle recreativa, fuimos a los supermercados, donde hay un evento estamos y tomamos la presión. Y por lo menos le decimos, señor, tiene la presión alta, después haga lo que quiera. Y además los tratamos, si quieren venir los tratamos gratis nosotros. Pero me refiero, esto requiere medidas de salud pública, no solamente, ahí está de nuevo, lo poblacional y lo individual. Esto requiere medidas de salud pública. ¿Hoy las políticas del corazón no son medidas o no son políticas de Estado? No todas, no, yo te diría que no. La mayoría no, lamentablemente. Algo quiso hacer el gobierno anterior, creo que con muy buenas intenciones, y todavía no vemos resultados, pero bueno, es parte de la Argentina, no es que esto se escape de la media de lo que pasa en Argentina en todos los niveles, pero todavía no hay políticas muy definidas con respecto al problema vascular, que es el real problema que nos afecta a todos. Dos preguntas relacionadas con los mitos que suelen rodear el tema del corazón.
Ejemplo, me hice un estudio, me hice un electro, ¿puedo después tener un episodio complicado del corazón? Sí. Ese ya no es más un mito. O sea, el mito está al revés. Independientemente de que mi electro sea normal, mañana me puedo morir del corazón. No es que me voy a morir, mañana me puedo morir. Cualquiera le puede pasar. ¿Por qué? Porque mi arteria coronaria puede tener una obstrucción del 30, 20, 50, 10, pero mañana tiene una de 100. La progresión de enfermedad coronaria en general es a saltos. Entonces yo puedo tener una obstrucción del 10% porque tengo aterosclerosis, que es mi problema vascular real. Sí. Ahora, hoy tengo 10% de obstrucción. Obviamente, ni un electro, ni una prueba de esfuerzo, ni una perfusión, nada me lo va a detectar. Me tendría que hacer algún test que me detecte una obstrucción del 10% que existe. Tampoco me serviría para nada, porque ¿qué vamos a hacer con una obstrucción del 10%? Nada más que decirle cuídese, etcétera, etcétera, y tome algunas cosas. Ahora, esa obstrucción del 10% hoy, mañana puede ser del 100%. Mañana a la mañana, porque así se produce un infarto. Una obstrucción de 10 pasa a ser del 100, una obstrucción de 20 pasa a ser del 100. Entonces, ¿cómo evito eso? No lo puedo evitar. ¿Cuáles son las probabilidades que un médico individual detecte un paciente? Muy pocas probabilidades. No es que lo detecte, porque yo te puedo detectar que tenés 10%, pero ¿qué hago? ¿Cómo sé que esa placa que hoy tiene 10%, mañana tiene 100%? No tengo ninguna forma de saberlo. Nunca nadie, se investigó mucho, y nunca nadie pudo detectar quién va a ser el próximo que se infarta. ¿Una aspirina por día es la salvación para todos, para algunos? No, no es la salvación para todos, es la indicación muy precisa para algunos, para todos aquellos que han tenido un evento vascular previo, sea de cualquier territorio, de acá, de acá o de acá. Para todos los pacientes que no han tenido un evento vascular previo, no la recomiendo, porque eso sería prevención primaria, o sea, primaria es porque nadie tuvo nada, secundaria es porque yo ya tuve un evento. Entonces no recomendaría una aspirina para toda la población y sí recomendaría una aspirina por día, sin duda, para todos aquellos que han tenido un evento vascular. ¿Se puede prevenir de alguna forma los accidentes cerebrovasculares con algún tipo de medicación? Yo diría que los accidentes vasculares, sean del territorio cerebral o coronario, se pueden prevenir, no se pueden prevenir todos, pero usted puede minimizar el impacto de los accidentes vasculares en general si tomas medidas generales y medidas específicas. Las medidas generales, ¿cuáles son? No fume, sin ninguna duda, coma bien, haga ejercicios, y después medidas preventivas que son fármacos. Pero lo primero que hay que hacer es que la población coma bien, no fume y haga ejercicio. Punto. Después, todo lo demás lo podemos discutir, qué es lo que yo te daría o no te daría, pero no es para toda la población eso. A toda la población, ¿qué le tengo que decir? Trate de comer bien, no fume, haga ejercicios. Estamos transitando los minutos finales de esta mesa de diálogo. Le quiero preguntar por la investigación en nuestro país. ¿Es difícil hoy investigar en Argentina? Sí, es difícil, pero como todo es difícil en Argentina, no es más difícil que cualquier otra cosa que hacer. ¿Y cuál es el estatus de la cardiología hoy en la ciudad de Rosario? Yo te diría, la cardiología argentina es de muy buen nivel, comparable a la cardiología, desde el punto de vista médico, voy a decir, comparable a la cardiología de los mejores lugares del mundo. La ciudad de Rosario no escapa a la media esa, nosotros tenemos instituciones de altísima jerarquía cardiológica. En general, la medicina argentina es una buena medicina, en general, comparable a muy buenos países del mundo. Después hay problemas que tienen que ver más con la política sanitaria y ahí sí hay diferencias cruciales entre quién se puede atender de una manera y quién se puede atender, pero eso son más diferencias que tienen que ver con la política y la sociología que con la medicina en general. El nivel médico general promedio no es malo, es bueno en la República Argentina. Después hay condiciones asociadas que no tienen que ver con la medicina que hacen que el producto final sea bueno o sea malo. Y eso depende de muchas variables, entre otras, lamentablemente, la variable socioeconómica. El bypass marcó un punto en la cardiología. Sin ninguna duda. ¿Qué es lo que se viene? El bypass nos hizo entender la enfermedad coronaria y la puso en la agenda. Hasta ese momento nadie hablaba de enfermedad coronaria. Creo que viene ahora sí va a venir un cambio de paradigma definitivo que me parece que tiene que ver con la revolución, vamos a ponerla en términos de digital. La revolución digital, el que no la acepta creo que es ignorante, el que no acepta que hoy hay una revolución digital y del conocimiento y de la información. Me parece que el gran actor para este tipo de enfermedades crónicas, que se llaman enfermedades crónicas no transmisibles, es el paciente o el sujeto y no el médico. Cuando yo digo que la mitad de la población es hipertensa,
la mitad de la población adulta hipertensa, estoy refiriéndome a que no estoy muy seguro ya qué quiere decir salud y enfermedad. Si la mitad de la población padece de esta condición, debería yo preguntarme de nuevo qué es salud y qué es enfermedad, porque a lo mejor todos debemos ser hipertensos en algún momento de la vida, entonces tendríamos que replantear. ¿Quién va a ser el actor principal? El paciente. ¿Quién va a manejar sus datos? El paciente. Por lo tanto, las instituciones y el médico van a tener que cambiar el formato de efector de salud. El paciente va a incorporar datos al sistema y nosotros lo vamos a tener que controlar esos datos. No históricamente que el paciente va a un consultorio y se toma la presión. Creo que eso va a cambiar para presión, para diabetes, para colesterol alto, etc. ¿Qué le diría hoy el paciente al doctor Rafael Díaz? Le diría lo que le digo siempre a todos los pacientes y sobre todo cuando estoy en un medio de comunicación. No fume, haga ejercicio, baje de peso y coma bien. ¿Hace todo eso, doctor? No. Gracias. No fumo, por supuesto. Doctor, muchas gracias, muy amable, gracias por acompañarnos. Y a ustedes también, nos volvemos a encontrar en el próximo Mesa de Diálogo.